La Academia de Marketing Online, episodio 411. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo y espectacular episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y emprendedores generosos que vienen a contarnos lo que les funciona y también lo que no. Yo soy Óscar Feito y seré tu guía en esta aventura de crecimiento profesional y personal. Un viaje que no te recomiendo hacer en solitario. Por eso, cada lunes mis invitados y yo te vamos a dar una buena cucharada de formación, inspiración y motivación para acompañarte en tu camino. Y ahora, cada jueves también tendrás un minisodio en solitario más íntimo conmigo, donde compartiré alguna idea o concepto práctico fruto de mis 20 años de experiencia que podrás aplicar en tu propio negocio para avanzar más rápido y llegar más lejos. Bueno, episodio 411. Déjame que te cuente una historia. Verás, dentro de un par de semanitas entraremos ya en diciembre y antes de que te quieras dar cuenta, estarás poniendo el árbol de Navidad y comprando regalos. Suponiendo que a mi pobre tía le queda algo de dinero después de pagar el gas y echar gasolina al coche, yo ya sé lo que me va a regalar. Y lo sé porque es lo mismo que me lleva regalando todos los años desde hace muchos años. Un bote de Cerruti 1881. Es una colonia que nunca me ha fascinado especialmente, pero tampoco me ha disgustado ni fu ni fa. Así que, en lugar de llevarla al Corte Inglés y cambiarla por otra que igual huele menos a residencia de la tercera edad, me la quedo por comodidad. Puramente por hábito. Total, la colonia siempre viene bien, ¿no? Y lo mismo da Juana que su hermana. ¿Sabes lo que pasa? Pues que de repente, un día, pruebas otra colonia y te das cuenta de lo petardo que has ido echándote Cerruti 1881 año tras año, solo por costumbre. Pues lo mismo pasa con 275.000 cosas en tu negocio. Te acostumbras a publicar un post o un podcast semanal porque sí. Te acostumbras a subir algo a las redes sociales porque sí. Te acostumbras a enviar emails de una forma porque sí, o a lo mejor ni siquiera envías emails porque sí. Porque te has acostumbrado. Cuando yo descubrí el copywriting y la ciencia de persuasión, que en realidad es la ciencia de vender más, mi negocio realmente se transformó por completo. Cuanto más aprendo y sobre todo más aplico, más me divierto yo, más se divierte mi audiencia, más conecto con la buena gente que escucha este programa y que lee mis emails y más vendo. Esta temporada te habrás dado cuenta que estamos hablando bastante de estas cosas aquí en el podcast, porque quiero que tú también descubras el increíble y rentable poder del copywriting y la persuasión para vender, y que empieces a recoger sus frutos. Para que veas que no soy el único panoli chalao que cree en todo esto, hoy vamos a hablar con otro fiel feligrés del poder de la persuasión. Su nombre, Arturo García, aunque en las redes sociales probablemente le conocerás como Cerdo Estratega. Este licenciado en publicidad empezó su carrera profesional como diseñador web freelance para una agencia. En paralelo montó un blog para hacer algo más o menos parecido. Y acabó más quemado que el cenicero de un bingo de esos en los años 80. Cuando estaba a punto de mandarlo todo a freír puñetas, Arturo hizo una cosa muy inteligente. Algo que visto en perspectiva, a lo mejor tendría que haber hecho mucho antes. Y algo que tú todavía estás a tiempo de hacer. Aprendió a vender. Y poco a poco, casi sin querer, así como quien no quiere la cosa, Arturo empezó a enseñar cómo vender a otros emprendedores digitales. Para no seguir amargados, para no seguir viendo a sus competidores cobrando el triple que ellos por productos y servicios similares o incluso peores. Para no seguir negociando precios siempre a la baja, como si fuera una especie de mercadillo turco. Para no seguir trabajando 18 horas al día, solo para llevar a casa 1.000 euros limpios al mes, si acaso. En definitiva, para no seguir oliendo siempre igual con la misma colonia de siempre. Y ahora, vamos con Arturo. Arturo García, Cerdo Estratega, me da cosa llamarte Cerdo, pero bienvenido a la Academia de Marketing Online y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va todo? Hola Óscar, buenos días. Nada, tú me puedes llamar Cerdo sin ningún problema, que no me ofendo, estoy ya más que acostumbrado. Cuéntale a nuestros oyentes, Arturo, ¿de dónde sale lo de Cerdo Estratega? Porque hay varias partes y sobre todo la historia de la gallina y el restaurante es fabulosa. Bueno, pues como bien has comentado en la presentación, yo hice un pivotaje bastante fuerte, ¿no? Desde el diseño web hacia el marketing, la estrategia, las ventas, el copywriting. Entonces, en el momento en el que yo decido pivotar mi negocio,
decido que tengo que entrar aquí pues con una diferenciación clara. Al final, si yo le explico a la gente que te tienes que diferenciar, que el copywriting se trata de eso, ¿no? De, como bien has dicho tú, de conseguir superar a la competencia y vender mejor tus productos en igualdad de condiciones. Quiero decir, a igualdad de producto, a igualdad de calidad del producto, y tú seas capaz de venderlo mejor en el mismo mercado. Entonces, parte de ese éxito pasa por la diferenciación. Y yo no podía empezar el proyecto sin diferenciarme claramente. Así que busqué un nombre que fuese, pues, no fuese el típico consultor estratega, academia de conversión, este tipo de nombres que más o menos pone todo el mundo a este tipo de proyectos. Y yo quería, pues eso, algo que impactase desde el primer momento, que la gente lo recordase. Y yo iba apuntando nombres, ¿no? Y de repente, bueno, como bien dices, esta anécdota tiene dos partes. Por un lado, lo que ocurrió es que un suscriptor, en unos correos que envié yo, en aquel momento estaba enviando email diario, un suscriptor me respondió al correo un tanto ofendido o molesto, en un tono peyorativo, me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando y que lo único que era yo era un cerdo estratega. Entonces, a mí ese nombre, según lo dijo, dije, uff, esto tiene fuerza, digo, esto me lo voy a guardar por si acaso, ¿no? Y ahí fue un poco la génesis de todo eso. Y luego la anécdota que dices tú, o la historia del cerdo y la gallina, es que ya la había escuchado también previamente, de hecho lo había contado en algún email, sí. Y me gustaba también el tema del cerdo por eso. Y es que resulta que un cerdo y una gallina quieren montar un restaurante juntos, ¿no? Y están los dos ahí súper emocionados, preparando todo, haciendo el marketing, tal. Y cuando llega el tema del nombre, pues cada uno por su lado se pone a pensar en el nombre que le van a poner al restaurante. Y llega la gallina y dice, oye, mira, que he pensado que el nombre chulo, el que estaría guay para ponerle al restaurante es Bacon and Eggs, es decir, bacon y huevos. Entonces, en ese momento, el cerdo pues se siente incómodo y dice, mira, oye, gallina, tú te has equivocado conmigo, yo no voy a hacer este restaurante contigo ni de coña. Dice, coño, ¿y eso? Pero si estaba súper contento con el proyecto y tal. Y dice, pues hombre, porque tú mientras vas a poner los huevos, que básicamente es lo que a ti te sobra, yo voy a poner el bacon, es decir, me voy a dejar la vida. Entonces, esa es una anécdota, ¿no?, de los tipos de emprendedores que hay, emprendedores que, bueno, de alguna forma emprenden a ver si suena la flauta o porque no les queda otra, y hay emprendedores que se dejan la vida en su emprendimiento. Y a mí me gusta mucho esa historia y también pues tiene como protagonista evidentemente el cerdo. Así que entre las dos cosas me pareció que estaba todo muy alineado y para allá que fuimos con Cerdo Estratega. Hombre, y también alineado, qué mejor storytelling que demostrarlo en la propia creación de la marca y con las fábulas clásicas, ¿no? Que al final son la inspiración de tantas y tantas historias y que todos conocemos. Para hacer esa composición del lugar de tu negocio rápidamente y entender un poco los dos pilares fundamentales, las dos grandes palancas, Arturo, ¿de dónde sale tu audiencia y cómo la monetizas? O sea, ¿cuáles son, digamos, las cositas que metes en cada uno de esos cajones, las más representativas en cada una de estas dos facetas? Bueno, pues ahí también ha habido una evolución, lógicamente, porque yo cuando empecé en 2012, pues el tráfico me llegaba a través del blog. Y durante muchos años ha estado súper bien posicionado para términos como diseñador WordPress, diseñador web WordPress, diseñador freelance. Te estoy hablando de número 1, número 2, número 3 en Google. Entonces eso me daba todo el trabajo que yo necesitaba cuando vendía servicios. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando vas pivotando hacia este otro mercado, pues lo que te ocurre es que tu posicionamiento, tanto a nivel de mercado como a nivel de SEO, de lo que es Google, está en otro sitio. Y tienes que arrastrar a esa gente y tienes que encontrar gente nueva que esté interesada en la nueva visión o en el nuevo tipo de proyecto que has lanzado. Uh-huh. Así que yo hice un pivotaje a 2 años vista. Como yo sabía que al final cuando tienes una marca personal fuerte no puedes pivotar rápidamente, es como un transatlántico, digamos, ¿no? Que tiene que ir poquito a poco porque al final pues el mercado necesita su tiempo para acostumbrarse a que estés en otro sitio diferente. Entonces, por un lado hubo un cambio estratégico en el cual yo empecé en mis emails a hablar más de estrategia, de copywriting, de ventas. Y por otro lado, cada vez que yo ya buscaba audiencia, lo hacía con esa otra vertiente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues muchas entrevistas, tengo por ahí muchas entrevistas realizadas, muchas menciones cruzadas, también en otras listas potentes, pues menciones a lo mejor de Luis Mongemalo, de Irra Bravo, por mencionar a gente que conozca toda tu audiencia, que evidentemente le traen muchos leads. Luego también incorporamos el tema de Twitter, ahora tenemos un canal de YouTube en el que vamos poniendo recortes de las entrevistas que me van haciendo. Entonces, no tenemos una fuente única de tráfico, sino que es un poco un conjunto de todo. Y seguramente en un par de meses o una cosa así empezaremos también con publicidad online. La idea es hacer crecer la lista mucho más porque mis conversiones son buenas. Yo lo que vendo ahora mismo es formación. Pasé de la venta de servicios a un modelo más escalable, que en mi caso es a través de la venta de formación online. Tengo pues una academia para diseñadores web profesionales y tengo el proyecto de Cerdo Estratega en el cual pues vamos vendiendo cursos sueltos. Pues casi que cada semana, cada 15 días vendemos algo nuevo.
Ujú. Vamos repitiendo los que tenemos de antes, vamos sacando cosas nuevas y tal, y estoy continuamente vendiendo esos productos. Y al final, cuando tienes ese modelo, pues lo que más necesitas, una vez que lo tienes ya todo consolidado y las conversiones son buenas, lo que más necesitas es gasolina, ¿no? Meter más gente ahí. Así que, aunque ahora no es lo que más estamos trabajando, la captación, la visibilidad, sí que es algo que en 2023 pues, va a ser una prioridad y nos meteremos más a fondo con todo ello. Sí, al final es interesante y siempre recalco lo mismo, ¿no? Como incluso dentro de un mismo sector, y hemos tenido aquí mucha gente pues, que se dedica también al copy y tienen distintos canales, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hablamos con Héctor Patrón, Toro Patrón, que es un mexicano, y a mí me gusta mucho, es oficialmente copywriter, pero también tiene un estudio que se llama Mínimo de diseño, de creatividad, de branding, y su principal fuente es Instagram y el tráfico de pago, fíjate. Y al final es un poco como que hay distintos caminos, ¿verdad? Distintas avenidas, distintos canales que podemos ir, digamos, aprovechándonos nosotros de ellos y no de la forma tradicional que era al revés. ¿Cómo enfocas tú, Arturo, la creación de cursos? Porque has hablado de esos cursos y que incluso a lo mejor cada 15 días o cada mes ofreces algo nuevo de cara a monetizar esa lista de suscriptores. Me refiero a la parte de Cerdo Estratega más que la academia de diseñadores, que esa parte, digamos, que es bastante más clara y nítida, ¿no? Pero de cara a copy, a ventas, ese tipo de formaciones, ¿cuál es un poco el proceso para ti que implica crearlas? Yo tenía una academia que es la de diseñadores web profesionales, que es una membresía en la cual, pues, como dices, no tiene mucho misterio. Vas volcando ahí cursos, cursos, cursos. Ahora mismo creo que tenemos 44, si no recuerdo mal. ¿Mm? ¿Y qué ocurre con Cerdo Estratega cuando lanzamos el proyecto? Pues que inicialmente nace también como una membresía. El problema es que, mira, tú tuviste a Jordi hace poco por aquí, Sí, sí, sí. y el problema que tuve yo con la membresía es que puse un precio bajo porque estratégicamente consideré que era un proyecto que podía ir a volumen, ¿vale? Que podíamos conseguir un volumen muy alto de clientes. Entonces le puse el típico precio de 10 euros. ¿Vale? Esto es oficialmente. O sea, oficialmente, por una cuestión de estrategia, yo lo hice así. Seguramente, si miro un poco hacia mi interior, tiene mucho que ver también el síndrome del impostor o el hecho de que yo estuviese cambiando de nicho y no me sintiese seguro del todo, quizá para poner precios más altos, ¿vale? Ujú. Solo lo dejo como reflexión personal porque muchas veces creemos que tomamos decisiones de manera objetiva, pero yo creo que siempre está empujando por ahí. Eso surgió además en la conversación que mencionas con Jordi, que fue el episodio 400 algo, 403, si no me equivoco, una cosa así. Fue uno de los principales temas que comentamos, ¿no? El miedo ese a, bueno, mira, pongo 10 y así nadie, ¿sabes? Es como que te proteges o... Sí, sí, sí. A mí, vamos, de hecho lo hizo metiéndose conmigo, porque yo le puse el ejemplo, digo, mira, imagínate que yo lance una membresía con un precio de 10 euros y se me... ¡Buh! La que me cayó, sí, sí. Sí, yo eso con Jordi lo he comentado muchas veces, de hecho, ¿no? Y cómo es de complicado el hecho de que tú rentabilices una membresía de ese importe teniendo en cuenta la audiencia que tienes que conseguir. Lo que pasa es que, bueno, pues por la razón que sea, yo consideré en aquel momento hacerlo Ujú. así. Inmediatamente, en cuanto lanzamos el producto, nos dimos cuenta de que tenía mucho más valor, nos lo decían todos los alumnos, nos dimos cuenta de que tampoco éramos capaces de generar el suficiente volumen de leads como para que los números fuesen muy potentes, aunque, vamos a ver, esa academia desde el primer momento tuvo 800 alumnos dentro. O sea, te quiero decir, no estamos hablando de que fuese poca gente ni que fuese poca facturación, pero al nivel que yo quería llegar, pues veía que nos iba a costar bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? En mayo la cerramos como academia, como membresía. Porque yo iba volcando pues diferentes cursos, ¿no? Cursos de objeciones, de storytelling, de la fórmula AIDA, de hacer un plan de negocio, etcétera, ¿no? Estrategia, copywriting y ventas siempre. Ujú. Entonces, en mayo la cerramos y lo que hacemos es que extraemos los contenidos que ahí había, los extraemos y los empezamos a vender por separado. Y fíjate el salto que se produce en todos esos meses, que una formación que yo había vendido a 10 euros al mes y que llevaba 8 meses en el mercado, es decir, que la persona que más hubiese pagado había pagado 80 euros, cogimos, la partimos en trocitos y el núcleo principal de esa formación lo vendí en el mes de junio, si no recuerdo mal, por primera vez, pero lo pusimos a la venta a un precio de 400 euros. Para que te das una idea del salto de precio que le pusimos, de cómo, bueno, pues pusimos en valor el contenido que ahí había dentro y de repente, pues la gente lo compró sin ningún tipo de problema. Yo pensaba que igual nos quedábamos cortos de números Mm. y sin embargo ha sido el mejor mes de facturación de todo este año. Entonces, eso mismo, con otras partes que había dentro de la academia, lo hemos ido sacando fuera, lo hemos ido vendiendo por separado y ahora lo que hago es pequeños productos, intento que no sean bueno, pues muy caros, porque lo que quiero es tener una, digamos, una cartera de 9 productos para que yo pueda vender, cada mes vendo 3, por ejemplo, cada 10 días vendo uno y hago una rotación cada 3 meses.
Entonces, con 9 productos en mi cartera puedo estar durante 3 meses vendiendo cada 10 días uno de ellos y luego vuelvo a empezar, en lo que le da tiempo a refrescarse la lista, que entre sangre nueva y tal, y vuelvo a empezar. Y con eso, una vez que tengo esa cartera de productos ya creada, puedo centrarme en el marketing para conseguir visibilidad, meter más gente ahí y ya pues tienes los productos hechos, pues solo te tienes que centrar en darles visibilidad. Y en eso estamos ahora. Tenemos, creo que son ahora mismo 5 productos creados. Estoy ahora mismo metido en la creación de un sexto y de aquí a junio del año que viene tendremos ya los 9 funcionando y bueno, pues a darle caña para que la mayor cantidad de gente los conozca y los compre. Te quiero dar las gracias, Arturo, porque la explicación que nos acabas de dar con datos, con pelos, con señales, con números, de la idea de la membresía, de una membresía que funciona, porque claro, aquí a ver, incluso los de letras, 800 por 10 euros son 8.000 euros al mes, o sea que ya quisiera mucha gente que está empezando contar eso, contar lo bueno, contar lo malo, contar ese foco en la generación de contenido, tanto tener 20, 25 o los que sea formaciones dentro de mucho valor, que probablemente la gente ni siquiera tiene tiempo a consumirlas de todo lo que hay y trabajarlas adecuadamente. Además, yo supongo que a ti te implicaría cierto, pues por la propia sensación de responsabilidad, ¿no? De que tú ahora mismo, tú quieres lanzar un curso una vez al mes, pero si son 2 meses tampoco va a pasar nada, no hay nadie esperando el curso de ese mes, ¿sabes lo que te digo? Que obviamente tú tienes tu plan, tú tienes tu calendario, pero también te permite disfrutar más de la creación, que yo creo que generar contenido un poco con la soga al cuello de que este mes tengo que dar algo a los miembros. Es también una cosa que hablamos mucho con Jordi, ¿no? Sobre cuánto valor, cuánto peso debe de tener el contenido para una suscripción, ¿no? Cuando a lo mejor lo que se busca más es un concepto más de mastermind, más de el concepto del seguro médico de quiero poder acudir a alguien cada vez que tenga un problema. A lo mejor eso es otro enfoque que no se ve tanto, ¿no? Venga, membresía, 27 webinars, 37 masterclass, 25 cursos que ya has visto el valor cuando eso luego se saca por fuera. La percepción de valor es mucho mayor, aunque estés pagando 30, 40 o 50 euros al mes. Es que esto de la membresía, que tengo yo la sensación de que mucha gente está volando hacia ella un poco con los dólares en los ojos, hay mucho más debajo de la alfombra, ¿no? A mí es exactamente lo que me pasó, Óscar. O sea, piensa que yo tengo 2 academias, entonces crear contenidos para una y crear contenidos para la otra y querer sacar un curso cada mes para cada una de ellas, yo llegué a un punto en el cual no podía, porque es que además dentro de Cerdo Estratega no solo teníamos lo que yo llamaba la clase del mes, ¿no? Que era el contenido principal, que luego sacamos fuera y vendimos por 400 euros. Sí. Es que además teníamos lo que llamábamos las bellotas por email, que era un email dominical en el cual iba en cada uno de esos correos explicando cómo habíamos hecho el lanzamiento de Cerdo Estratega de la academia, con todos los emails analizados, con el webinar, etcétera. Y es que además hacíamos consultorías a emprendedores, consultorías de las que les hago yo uno a uno a mis clientes, que me pagan pues 350 euros en estos momentos por hacer 1 hora y media con ellos y revisar su negocio y definir estrategias y demás. Pues cogíamos alumnos y les hacíamos esa consultoría gratis a cambio de luego poder vender esas consultorías y que la gente lo viese y aprendiese lo que estábamos hablando ahí. Una de ellas, por cierto, la hicimos con Jordi. Fue uno de los conejillos de Indias y estuvimos un poco revisando su proyecto. Qué bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ibas sumando contenido y todo eso lo tenías que ir creando mes a mes. Y tenías que sumar también los diseñadores web pro y tenías que sumar las sesiones de soporte de un proyecto y del otro, que están separados. Entonces, al final estaba convirtiéndose en un proyecto muy esclavo. Es que te estabas metiendo justo en lo que tú querías salir cuando tenías el blog originalmente y, o sea, esa soga al cuello de, lo dices en algún sitio. Bueno, de hecho, la tengo aquí apuntada. Si cobras barato, nunca te faltará trabajo, pero siempre te faltará tiempo. Y esto me pareció muy impactante, ¿no? Porque era un poco lo que querías salir. Ya no se trata de cobrar barato o caro, porque aunque la membresía hubiera costado el doble, el triple o 4 veces más, ya no es tanto, en este caso, el pricing, sino ese modelo. De todas formas, yo creo que hay algo que hay que revisar en el modelo actual de marketing, ¿no? Porque mucha gente, ese mismo esfuerzo que comentas, por lo menos lo estabas cobrando. O sea, tenías gente pagando por eso, pero si miramos dentro de nosotros mismos fríamente y objetivamente y vemos cuánto tiempo estamos invirtiendo en generar contenidos gratuitos, los carruseles de Instagram, los hilos en Twitter, el podcast, 2 episodios semanales, las publicaciones en LinkedIn, la newsletter, estamos haciendo mucho y no estamos cobrándolo. O sea, la idea es, voy a generar visibilidad, voy a generar atracción, ese interés, ese deseo, voy a meter a gente en mi lista y luego les voy a vender algo. Digamos, estamos haciendo todo ese esfuerzo de contenido, de periodicidad, de empujar, lo estamos haciendo upfront. O sea, ojo, que no hay un atajo. El trabajo y la regularidad la vamos a tener. O sea, es encontrar un equilibrio, ¿no?
Sí, yo aquí lanzaría una reflexión para la gente que a lo mejor te puede servir. A mí Sí. en su momento me sirvió mucho. Y es que al final se suele decir que si tu negocio puede funcionar sin que estés tú presente, eres empresario. Si para que tu negocio funcione tienes que estar tú, en realidad eres un autoempleado. Y luego ya, si trabajas para otro, eres un empleado, ¿no? O sea, es un poco las tres figuras que tenemos dentro de una empresa. ¿Qué ocurre? Que yo soy consciente de que en realidad no soy empresario en el sentido de que si yo no estoy, mi negocio no funciona. El mío Como ves, estoy tampoco. haciendo yo el marketing, Igual. doy yo los contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, puestos a tener ese modelo de negocio, si quieres buscar la escalabilidad, lo que necesitas es, de alguna manera, que tu tiempo se optimice de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué hago yo ahora mismo en estos momentos con el tema de la gestión de mi tiempo de cara a la creación de contenidos? Pues yo solo creo contenidos si cumplen uno de estos dos propósitos. O me van a traer sangre nueva a mi lista, que luego se va a monetizar, o esos contenidos se venden, ¿vale? O sea, son capaces de generar un recurso económico. Entonces, yo no me meto a hacer contenidos si no es bajo una de esas dos premisas. Entonces, cada vez que voy a redes sociales y publico algo, es siempre con la intención de llevarme gente a mi lista. Y lo hago de manera muy concreta, muy específica. Pero es que además, quiero decir que no me pongo ahí a publicar a diestro y siniestro en todas las redes sociales y porque sí, sino que intentamos optimizar el tiempo. Fíjate que en el canal de YouTube te decía antes que lo que hacemos es recortes de entrevistas. En su momento, cuando salga esta entrevista, la recortaremos, los clips que sean más interesantes nos los llevamos al canal de YouTube, te enlazamos a ti y tal, no sé qué. Entonces, vamos dándole visibilidad a cada uno de los esfuerzos de comunicación que yo realizo. Pero es que yo tengo ahora mismo cerca de 1000 correos que he enviado a mi lista y los vamos también erigiendo, troceando y los vamos subiendo a Twitter, ¿vale? Como si fuesen hilos y demás. Sí. Entonces, se trata de todo ese esfuerzo que tú has metido en un momento dado, que a lo mejor has dedicado una hora a crear un email, pues que no se quede ahí. Y a lo mejor es un email que ha sido muy rentable, que a lo mejor te ha dado 2.000 euros en ventas. Y dices, vale, perfecto, pero es que me puede dar más. Me puede dar a lo mejor 50 leads. Pues vamos a llevarlo a las redes sociales, vamos a llevarlo a un anuncio de publicidad y vamos a intentar optimizar al máximo todo ese esfuerzo que hacemos, ¿no? Por eso yo he entrado en este modelo en el cual quiero tener un número cerrado de cursos para revenderlos las máximas veces posibles. Además, son cursos evergreen, ya van con toda la cuenta preparados para que aguanten bien el paso de los años, cosa que, por ejemplo, en el diseño web no ocurría, porque cuando intervienen herramientas, tecnología y demás, pues lógicamente caduca todo mucho más rápido. Pero en este caso sí que tiene todo un periodo de vigencia mucho más largo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo todo el tiempo que dedico intento optimizarlo al máximo para que se pueda reaprovechar tantas veces como podamos. Y así, pues, en la medida posible, buscar escalar el negocio. Me siento súper identificado y yo creo que tenemos gustos parecidos y nos gusta crear ese contenido. A mí lo más divertido es de crear un curso es cuando creo los emails para luego comunicarlo. Es lo más divertido. De hecho, al final pienso, joder, si es que podría trabajar con productos de afiliados y haría lo que más me divierte, que ya no es tanto, sí, crear el curso está bien, pero es que me divierto mucho más pensando un poco en las historias y cómo voy a comunicar el valor que aporta eso, ¿no? Con lo cual también yo creo que es importante, y esto es fruto de la experiencia. Los dos llevamos muchos años y al final vas descubriendo lo que te gusta, lo que no, lo que te resulta tedioso y vas adaptando tu modelo de negocio a eso, ¿no? De la forma que tú has organizado los cursos, lo que has metido en la membresía, lo que luego sacaste, esa especie de calendario de rotación de infoproducto digital que tienes, ¿no? Junto con la consultoría, que de vez en cuando yo creo que también es bueno tener un contacto con un cliente que te pague por tiempo, o sea, no morir ahogado por eso, pero es que yo además exactamente lo mismo, 347 euros, los 350 que decías, al final son cosas que bueno, que es ir complementando, ir sabiendo lo que le gusta a uno, lo que le rinde a uno. Estamos hablando con Arturo García, creador de cerdoestratega.com, una comunidad para empresas, freelancers y profesionales autónomos que quieren aprender cómo hacer muy bien una cosa y nada más que una cosa, que es mover dinero de la cuenta bancaria de su cliente a la suya, éticamente, lógicamente, y utilizando para ello la magia del copywriting, la estrategia digital y esta ciencia de la persuasión que estamos hablando tanto durante esta temporada. Arturo, ahora... Bueno, podríamos estar hablando durante horas, pero para no perder el foco en lo que habíamos hablado previamente a la hora de organizar un poco esta conversación, en esta segunda parte que nos queda, vamos a hablar de 5 trucos. El concepto de truco es delicado, ¿no? Porque parece como que es una impostura, pero no, o sea, 5 cosas que funcionan de copywriting, de persuasión, de estrategia, de ventas, que según la sabiduría popular, o por lo menos la sabiduría de los que llamo yo los cuñados y los panenquitas y los pizarritas del marketing, que esa frase ya me la voy a quedar y la vas a escuchar mucho,
No sé, porque igual van en contra del sentido común, o porque nos han metido en la cabeza que son cosas tóxicas, o por nuestras propias ideas preconcebidas de cómo tendría que ser el marketing, o cómo reaccionan las personas, pero el caso es que funcionan. ¿Te has preparado unas cuantas? ¿Por dónde quieres empezar? Sí, podríamos hacer un listado inmenso, pero yo tengo muy identificadas ya algunas cuestiones que funcionan muy bien y que, como bien dices, van un poco en contra de la intuición o en contra de lo que habitualmente escuchas sobre los negocios en general y que, sin embargo, funcionan francamente bien. Si utilizas alguna de ellas por separado, te van a funcionar, todo va a ir sumando, pero si las utilizas todas, vas a notar un cambio brutal en los resultados de tus ventas, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando y es cuando nos sentimos cómodos, cuando vemos que estamos dominando el tema de la venta, que ya no es algo extraño, que ya no es algo que nos incomoda, sino que nos divertimos con ello, ¿no? Porque pues, al final ese proceso lo has pasado tú, lo he pasado yo también, y cuando dominas la venta, pues es cuando te diviertes vendiendo tus productos. Sí. Así que, yo he preparado 5 puntitos que creo que pueden ayudar mucho a la gente. Voy a empezar por el tema del humor, ¿vale? Aplicar humor a nuestro copywriting, sobre todo al email marketing. Tú piensas que cada vez que haces sonreír a una persona o cada vez que alguien te hace sonreír a ti, tú sufres un pequeño chute de endorfinas. Es decir, tú tienes un pequeño chute de bienestar, te sientes bien, ¿no? Cuando alguien te hace sonreír. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona está leyendo tu correo y le sacas una sonrisa? Pues que es muy, muy, muy complicado que al día siguiente no te vuelva a abrir, porque le has dado un momento de satisfacción. ¿Vale? A lo mejor no le has aportado valor en el estricto sentido de la palabra a nivel de formación, a lo mejor no le has enseñado ningún concepto, pero lo has hecho sonreír y poco a poco, pues esa persona sabe que si abre tus correos se va a llevar un momento de disfrute. Entonces, esto tendemos a pensar que no funciona porque normalmente se nos ha dicho que en los negocios tenemos que ser serios, tenemos que ser formales, tenemos que transmitir una apariencia profesional y todo eso pues al final nos encorseta, ¿no? Nos mete ahí en una especie de smoking, de traje, de apariencia, de profesional muy serio y hace que nosotros no queramos utilizar el humor. Incluso hay algunos nichos en los cuales la gente rechaza el uso del humor porque dice, no, hombre, es que en este tema no se puede utilizar el humor, ese es un tema demasiado serio. Y precisamente por eso yo creo que cuanto más serio es el tema, sí, más importante es que seas capaz de utilizar el humor, que seas capaz de desdramatizar, que seas capaz de aligerar un poco la tensión que pueda haber asociada, ¿no?, al tema que estés tocando. Entonces es algo muy contraintuitivo, la gente le cuesta mucho aplicar el humor en un entorno profesional, pero yo desde luego, desde que empecé a utilizar los emails, poniendo pequeñas coñas, pequeñas gracias, haciendo pequeñas bromas, ¿no? Hombre, empezando por cerdo estratega no está mal como declaración de intenciones. Sí, es un poco, es que al final, fíjate que los 5 puntos que te voy a comentar aquí, hay alguno más sí, que están alineados con la marca. O sea, al final cerdo estratega es una marca canalla, entre comillas, ¿no? Es un poco, pues pícara, es un poco juguetona. Y de eso se trata, es un poco una declaración de intenciones de que aquí no venimos a eso, yo no me voy a presentar aquí de smoking, de americana y corbata, ni te voy a vender el rollo de la consultoría súper mega profesional, somos una agencia no sé cuál, no, aquí venimos, somos emprendedores, muchos de los emprendedores que trabajan conmigo, que son clientes míos, trabajan desde una habitación de su casa, los modelos de negocio han cambiado muchísimo en los últimos tiempos y yo creo que al final somos personas trabajando con personas y en estos proyectos de marca personal como el tuyo, como el mío, al final el producto eres tú. La gente te acaba comprando a ti. Más que los productos, te acaba comprando a ti. Entonces, si tú eres una persona simpática, amable, capaz de transmitir algo diferente a lo que está transmitiendo tu competencia, pues estás sumando puntos, ¿vale? No estoy hablando de impostar nada, no estoy hablando de fingir nada, pero al final, pues se trata de que eso, de que la gente prefiera trabajar contigo a trabajar con otra persona. Sí, yo creo que esto es fundamental. Y, a ver, hay dos formas de entenderlo. Lo podemos entender, estoy aquí tomando notas porque yo no sabía ni sé los puntos que vas a comentar, por lo tanto, para mí es una suerte tener este podcast porque puedo preguntar las cosas que me dé la gana y organizar y decir, oye, Arturo, vamos a hablar de esto. Y Arturo amablemente acepta, ¿no? Pero aquí hay dos cosas. Primero, el punto de vista puramente científico. O sea, yo hice hace poco unas investigaciones, que me he leído 2 artículos para entendernos. Y es curioso, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de ciencias, pero hablaban de este cóctel de la felicidad. Tú has hablado de las endorfinas cuando la gente sonríe, ¿no? Hay 3 concretamente. Son la endorfina, la oxitocina y la serotonina. Entonces, engancharon a gente a máquinas y de estas escáneres cerebrales y resonancias magnéticas y todas estas historias para ver un poco qué zonas del cerebro se encendían con qué tipo de contenidos, con qué tipo de historias, ¿no? Y había
historias y había humor y había cosas que efectivamente provocaban ese efecto, se encendían ciertas áreas del cerebro y esas áreas son responsables de generar o de provocar la segregación de estas hormonas que lo llaman el cóctel de la felicidad, literalmente. Entonces, desde el punto de vista puramente científico, divertir a la gente y cualquiera que haya entrado en una reunión y te reciben sonriendo, ese saludo inicial, es una fracción de segundo, esa sonrisa, esa tal, y ya estás mucho más tranquilo. Y de repente notas cierto apego a esa persona frente al cascarrabias que está en la puerta o está en la recepción o está en cualquier sitio, que ya inconscientemente incluso te provoca repelo, ¿no? Pero luego hay otra cosa práctica, ¿no? Al final el mundo... Aquí ya no es para ponerme en plan político, ni metafísico, ni nada, pero hay cosas complicadas en el mundo, ¿sabes? Hay enfermedades, hay guerras, hemos tenido una pandemia, hay muchas desgracias. Entonces, yo creo que también darle a la gente una razón para abrir tus emails más allá, y seguro que a ti te ha pasado, de gente que te ha comprado algo, te dicen, no me quites de la lista de emails. Porque me río, porque me divierto. Nunca me dice, es que aprendo mucho. Sí, dice, bueno, es que curioso, pero sobre todo dicen, es que me divierten mucho tus emails. Es que probablemente son de los comentarios que más recibo y todos esos me los guardo cada vez que hay un testimonio y más de qué buena lección, qué gran lección de marketing, qué buena lección. Es que me he divertido mucho, qué bien email, cómo me he reído, cómo has captado esto, jajaja. Y luego esa gente acaba comprando productos. O sea, no es decir, bueno, ya, pero es que tú no eres un comediante. Tú lo que haces es que vives de esto y quieres, lógicamente, generar ingresos. Pero es que esa gente que te dice, jajaja, qué divertido, no me quites de la lista, qué bueno este email, qué gracioso eres... De repente luego se produce una venta, buscas ese email de dónde ha salido esa persona y, oh sorpresa, era la persona del jajaja, qué divertidos son tus emails. Entonces, es que claro, funciona. Es que, a ver, para empezar, te estás diferenciando de tu competencia de una manera que, bueno, pues muy difícilmente van a igualar, ¿no? Porque la mayoría de gente no se presta a eso, a utilizar el humor. Y una cosa que a mí me dicen mucho es que yo cuando enviaba los correos por la noche, que a veces pues los enviaba después de cenar y tal, a mí me lo decían los clientes o los suscriptores, me decían, es que me encanta irme a la cama y recibo tu correo ya a las 10:30, a las 11, cuando me voy a ir a la cama, y siempre me sacas una sonrisa. Entonces, como que me voy a dormir de buen humor, ¿no? Qué bueno, sí. Entonces, para que veas un poco cómo acompañas a la gente en la mayor intimidad de su vivienda, en su cama, antes de irse a dormir, ¿no? Y están ahí y se echan una sonrisita contigo. Tampoco es que seas un festival del humor, pero bueno, una pequeña muestra de decir, mira, qué cabroncete este, ¿no? Y bueno, pues me ha hecho sonreír ahora, me ha hecho gracia esto que ha dicho. Y sobre todo una cosa que has dicho antes, que no es impostar, o sea, que aquí no se trata que seamos todos del Comedy Club, ¿sabes? Del Club de la Comedia y humoristas. Yo no me considero una persona graciosa, o sea, no era, o sea, el alma de la fiesta de la comedia, ¿sabes? El que se pone a bailar con los calzoncillos en la cabeza. No he sido así, pero sí que tengo un cierto humor raro, o sea, me ha gustado siempre Monty Python, eso yo creo que te dice todo, y cosas así curiosas que mucha gente pensaba que era un bobo perdido, ¿sabes? Pero hay otra gente que entiende ese tipo de humor, entonces se trata al final de ser tú mismo, ¿no? De no forzar. Una pregunta relacionada con esto antes de pasar al siguiente punto, porque a lo mejor es algo que tratas en otro punto, Arturo. ¿Y si lo que a ti te parece gracioso, divertido, ofende a otra gente? ¿Cómo enfocas esto? No sé si es otro de los puntos que vas a tocar o no. Vamos a tocar eso en el siguiente punto, ¿vale? Lo vamos a tocar en el siguiente punto, pero al final, mira, cuando dices eso, que no se trata de ser impostado ni nada, insisto en lo que he dicho antes de que el producto eres tú y que la gente compra personas. Entonces, como no le vas a gustar a todo el mundo porque es imposible, pues bueno, habrá gente que no esté alineada con quizá ese humor, esa comunicación que tú tengas, pero es que eso te va a pasar, le metas humor al cóctel o no, ¿vale? Le vas a gustar a algunas personas y a otras no. Bueno, no pasa absolutamente nada. Y eso ya lo aprovecho si quieres para enlazar con el siguiente consejo que a mí me ha funcionado muy bien. No se van a creer, Arturo, que no he visto la lista. Sí, no, pero es que, claro, es que todo tiene su relación, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, el segundo punto es la provocación, ¿vale? Provocar a la lista. Y cuando hablo de provocación no me refiero a convertirte en un hater, no me refiero a hablar mal de la competencia, no me refiero a insultar a tus lectores, o sea, todo eso, cualquiera que haga eso, pues tiene pocas luces, sinceramente. Uh-huh. No se trata de eso. De lo que se trata es de dar tu opinión libremente, ¿vale? Y de modificar el marco de pensamiento de la otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Pues imagínate, nosotros aquí, lo mismo que estamos haciendo con ese episodio, imagínate que alguien dice, no se puede utilizar el humor en los negocios porque hay que ser serios. Y yo vengo aquí y doy una explicación de por qué sí se puede hacer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en ese momento, la persona que está al otro lado dice, dice, pues si resulta que se puede utilizar el humor o este dice que se puede utilizar el humor y se pone a pensar en ello. Le das que pensar.
Bueno, que tú seas capaz de hacerle pensar a uno de tus clientes potenciales es especialmente poderoso porque no le estás diciendo cómo se tiene que sentir, no le estás diciendo lo que tiene que hacer, le estás dando un punto de inicio, una semillita a partir de la cual se pone a reflexionar y puede que llegue a sus propias conclusiones y puede que sean conclusiones importantes para su negocio. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tú retas lo que piensa esa persona? Porque si siempre estás diciendo a la gente lo que ya han oído en 1000 sitios, pues nuevamente no te diferencias y no estás aportando nada nuevo. Si les estás llevando un poco la contraria a lo que es su línea de pensamiento, en algún momento empiezan a decir, bueno, pues este tío estoy de acuerdo con él en algunas cosas, en otras no, pero me hace reflexionar y me hace darme cuenta de otros puntos de vista. Y eso lo valoro porque me surgen ideas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú le aportas ese tipo de valor al cliente, es muy difícil que no te vuelva a leer nuevamente, al igual que ocurre con el humor, ¿no? ¿Qué ocurre con esto, con esta provocación? O como he dicho antes yo, ¿no? Que he dicho en un momento, si tú lo que haces es insultar o poner mal a la competencia, no sé qué, tienes pocas luces. Eso también es una provocación. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de provocaciones? Que cuanto más agresivas sean, en un primer momento más rechazo van a causar. Pero lo que consigues con ellas es que polarizas, porque al final hay gente que dice, bueno, pues tú eres un gilipollas, no estoy de acuerdo contigo, lo que estás diciendo es una tontería, me doy de baja de tu lista. Y hay otra gente que dice, ah, pues mira, no se me había ocurrido, pues qué interesante, este tío parece que merece la pena, le voy a seguir, ¿no? Entonces, es lo uno o lo otro, no te quedas en terreno neutral. Lo que los anglosajones llaman sentarse en la valla, ¿no? Estar sitting on the fence es ni para un lado te caes ni para el otro. Estás intentando, vas pisando alrededor de las cáscaras de huevos para no ofender a nadie y es verdad que en la sociedad en la que vivimos, donde cada vez hay más gente que se ofende por más cosas, llega un punto en el que ya incluso resulta difícil utilizar la comedia o reírte de ti mismo siquiera. Sin pensar, decir, a ver, ¿a cuánta gente hoy voy a ofender? Entonces, pero lo que me gusta entender de esto es, si lo entiendo correctamente, es una provocación o una polarización, pero que tú tienes un criterio que si esto le va a hacer pensar a la otra persona. Sí, por que supuesto. esto yo nunca lo había oído expresado de esta forma. Lo de polarizar, sí, lo de no tener miedo a expresar tu opinión o lo que piensas, pero te pongo un ejemplo. Y esto lo hace, yo creo que es Jordi. No es por tomarla con Jordi, pero vamos, es Jordi concretamente. O sea, pones y no voy a usar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo que no estoy 100% seguro si lo ha hecho Jordi, ¿vale? Pero me suena que hace cosas parecidas. Twitter. Buenos días a todos, menos a los funcionarios. Por ejemplo. Sí. Entonces, esto polariza, ¿vale? Porque, oye, igual mi mujer es funcionaria y trabaja mucho. O igual mi padre ha sido funcionario toda la vida y ha trabajado como un condenado. O y a lo mejor eso me ofende. A mí eso es una provocación, es una polarización, ok, polarizas, sientas una opinión, habrá mucha gente que dice, pues yo también pienso lo mismo, pero no me hace pensar, o sea, no hay un argumento detrás de esa, es una, Luis Monge es también así, es decir, yo voy a ir etiquetando, yo te voy a ir dejando caer de forma más directa o indirecta mi opinión sobre ciertas cosas, puramente para polarizar. Porque, oye, pues la polarización funciona, porque por cada persona que polarizas hay otra que magnéticamente atrae a ti porque piensa igual que tú. Y en un país tan dividido, pues de equipos de fútbol, de política, de todos estos diccionarios de lenguaje inclusivo que a mí me mandan muchos, por cierto, me mandan muchos para corregir un poco cómo tengo que decir ciertas cosas. Entonces mi pregunta es esta, ¿no? Si estrictamente estamos hablando de, oye, yo pienso esto, pero te voy a tener que intentar justificar, o sea, no es el insulto gratuito, aunque no son insultos, entiéndeme, pero contar algo que sabes que es un tema polémico porque sí. A ver, yo no te voy a hacer cambiar de opinión, ni es mi trabajo, ni me interesa, ni nada, o sea, ¿qué gano yo polarizando de esa forma? ¿Gano algo? No sé. Claro, es que yo esto lo dividiría en dos tipos de polarizaciones, Vale, ¿no? vale. La que tú haces únicamente con el fin de mostrar un poco tu personalidad, de crear pues una audiencia más fiel o más alineada con tu ideología, manera de ver los negocios, llámalo como quieras, que eso, bueno, pues puede estar bien, pero no estás aportando nada más allá de que vean cómo eres, ¿no? Como persona. Uh-huh. Lo que pasa es que luego hay una segunda parte, una forma diferente de hacerlo, que es en la que quiero profundizar yo un poco, que es dar ese argumento que va en contra de lo que tú piensas para que puedas reflexionarlo, para que le puedas dar una vuelta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, te digo que lo siento mucho, pero el posicionamiento en Internet no te sirve para nada,
¿vale? Yo lo puedo dejar ahí y me pueden llover muchos palos de los SEOs y demás. Pero si te lo reflexiono y te digo, oye, mira, cada vez hay más competencia, en Google solo hay 10 puestos para la primera página, cada vez te va a costar más posicionar ahí y, por tanto, considero que hay otras alternativas mejores a la hora de buscar visibilidad, ¿no? Entonces, si yo te lo reflexiono y resulta que tú en tu cabeza lo que tenías en mente es SEO, 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 posicionamiento en Google, de repente a lo mejor es un argumento, es una manera de pensar que igual no se te había ocurrido y dices, bueno, pues igual le tengo que dar una vuelta a esto, ¿no? Esto me pasó hace poco concretamente también a raíz de, porque yo al igual que tú, Arturo, yo también aprovecho mucho, ¿no? Un email que utilizo para una cosa, luego sirve para la introducción del podcast, es la publicación en LinkedIn, puede ser un hilo de Twitter, puede ser muchas cosas, ¿no? Y recuerdo hace poco también relacionado con el lanzamiento de una certificación en marketing digital multidisciplinar que está haciendo Vilma Núñez, para cuando se publique esto habrá terminado ya. Y un poco todo el argumento es decir, mira, estaría genial que las empresas pudieran contratar a un SEO, a un copywriter, a un diseñador in-house, a un community manager, a un tal, pero el 99% de las empresas no se pueden permitir eso. Entonces, una de dos, o van por un perfil multidisciplinar que más o menos sepa un poco de todo y que pueda tener el criterio de decir, ahora necesitamos un SEO, ahora necesitamos un copy, ahora necesitamos esto. Y los palos que me cayeron de los copywriters eran brutales, pero yo sigo manteniendo mi argumento. O sea, no me importaba polarizar porque lo que está diciendo es una cosa que yo he vivido. Es decir, vale, tú sigues vendiendo tus servicios de copywriting a 7.000 euros la landing y me parece genial y de verdad deseo de corazón que vendas muchos. Lo que yo te quiero decir es que el 99% de las pymes de este país no se pueden permitir eso. Y venga, pues sí, no se pueden permitir eso, pero sí una fiesta de Navidad. O sea, ya era como se lo habían tomado muy personal. Entonces ya los argumentos eran absurdos. Porque les tocaste las lentejas y se sintieron agraviados y ya está. Claro, eso pasó también una vez aquí que estuvimos hablando sobre un coach que había juntado un equipo de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, para hacer un infoproducto relacionado con el tratamiento de la ansiedad. Él no era psicólogo, pero había organizado un producto con todo el asesoramiento y con un montón de gente tratando concretamente la ansiedad. ¡Puf! Madre mía, adivina quién se cabreó con ese episodio. Sí, claro, pues todos los que considerasen que no tenía titulación o la preparación adecuada como para vender esa formación. Pero eso no es lo mismo que meterte en, pues, religión, política, fútbol, casi, aunque yo ahí no me corto ni un pelo. Pero bueno, sí, son cosas. Arturo, vamos con el tercero ya. Sí, algo que también es un poco contraintuitivo, porque sobre todo cuando vendemos formación, en los servicios no se aplica tanto, ¿vale? Pero cuando vendemos formación, algo que es muy contraintuitivo es dejar a la gente con ganas de más. Es decir, nosotros cuando hacemos un curso o lanzamos emails o hacemos un webinar o lo que sea, tendemos a querer enseñarlo todo, mostrarlo todo, explicarlo todo súper a fondo. Pero ¿qué ocurre con eso? Pues que al final lo que estamos haciendo es satisfacer por completo a la otra persona y de alguna manera matar el deseo, matar las ganas de que nos compre más. Yo esto siempre lo ilustro con el ejemplo de los macarrones de la abuela, que tú vas a casa de tu abuela y sales del colegio, ¿no? Y tienes un hambre del copón y te presentas ahí, te pone un plato de macarrones que es tu comida favorita y los devoras, ¿no? Y te dice la abuela, oye, hijo, qué bien has comido, ¿quieres repetir? Pues venga, sí, abuela, ponme otro plato. Y te pone otro plato la abuela, ¿no? Y ya ese acabas templado, perdido. Y de repente te dice la abuela, venga, hijo, un poquito más, y te pone un tercer plato. Y claro, ahí ya lo que puede ocurrir es que acabes vomitando los macarrones porque estás ya que no puedes más, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho con el marketing y ocurre con las formaciones. Si tú eres capaz de dejar al usuario con ganas de más, lo que vas a conseguir es que eres capaz de venderle más productos. Porque si tú tienes, imagínate, un mega máster de 5.000 euros que tocas absolutamente todos los palos del negocio digital, marketing, estrategia, no sé qué tal, claro, le vas a vender eso al cliente, pero no vas a vender más. Que bueno, que si lo vendes a 5.000 euros, pues el lifetime value del cliente, el valor vitalicio de ese cliente ya va a estar muy bien. Pero te va a costar qué más le vas a vender a esa persona, ¿no? Ahora, si eso lo divides en 10 productos de 50, pues igual lo vas recibiendo mes a mes o cada X tiempo y sí que lo vas consumiendo de una manera, bueno, pues como con mucho más interés, ¿no? Entonces, dejar con ganas de más, igual que te ocurre en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hay una frase que dice que nada mata más el deseo que satisfacerlo. Pues se trata un poco de tener esa filosofía, no pasarnos de valor, no pasarnos de contenido, no pasarnos siempre querer dar lo máximo posible. Yo creo que es mejor dar un poquito de menos, dejar con ganas de más, que pasarnos y ya saturar a nuestro cliente. Vale, perfecto, Arturo. Pues eso apuntado. La tercera, dejar siempre con ganas de más para que, bueno, pues que sigan viniendo continuamente y que podamos seguir aportándoles valor y por lo tanto pues generando ventas en productos adicionales. ¿Cuál sería este cuarto concepto, truco que nos propones?
Pues si la tercera es no entregar demasiado, la cuarta tiene un poquito que ver también en el sentido de no entregarnos nosotros demasiado, es decir, no mostrar demasiado interés, demasiada emoción en nuestros textos. Esto te lo voy a ilustrar con un ejemplo que ocurrió hace 15 días. Estuve en un evento y había una presentadora que, bueno, pues al principio del evento presentaba al ponente, tenía mucha energía, nos puso ahí a bailar y se veía impostado, ¿vale? Se veía muy forzado, se veía, de alguna forma, lo percibías como algo falso. ¿Qué ocurre? Que toda la gente era el comentario. Luego en los pasillos, cuando salíamos fuera, todo el mundo lo comentaba. Es que, joder, es que esta tía, no sé qué, es que tal, es que cual. Entonces, no se ve algo genuino, no se ve como algo natural. Y eso, pues, te genera rechazo. Porque al final, si lo que queremos es, pues, poder confiar en la persona a la que le vamos a comprar, si no nos la estamos creyendo, porque parece demasiado entusiasta, parece demasiado enérgica, si parece que está fingiendo, pues ya empezamos a ver que no es exactamente todo lo que estamos viendo o que no es como la estamos viendo y, por tanto, empezamos a desconfiar. Una cosa de estas, Arturo, que a mí siempre... A ver, que me perdonen los que lo hacen, por favor. Yo sé que funciona, pero cuando yo estoy en un webinar y lo que quiero es que me empiecen a contar las cosas y empiezan... ¿Estás emocionado de estar hoy aquí? Ponme sí, ponme muchos sís, quiero ver muchos sís en el chat, tío. No me trates como si tuvieras 7 años. Pues si estoy aquí a las 7 de la tarde, lógicamente es porque quiero que me cuentes ya lo que leches me vas a contar. No me tengas aquí 7 horas tecleando sí. ¿Sabes? Si no me gusta ya me iré, no te preocupes, tú cuéntamelo y ya lo evaluamos después, ¿no? Esto personalmente es una cosa que no puedo con ello, tío. Claro, porque luego al final tú también tienes tu manera de comunicar y ese tipo de chorradas, entre comillas, pues no te van, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahí interviene ya el premarco que quieres preparar para que el estado de ánimo de la gente sea X, tal cual. Sí, bueno. En fin, eso ya son otras historias, ¿no? Pero a mí me ocurre exactamente igual que a ti. Yo lo que quiero comentar un poco con el tema este es que al final tenemos que tener muy claro cómo funciona la mente del cliente a la hora de comprar. Si lo piensas, el emprendedor que no muestra interés, ¿vale? Que de alguna forma pues se desapega del resultado, cuando el cliente lo percibe dice, bueno, pues este tío no muestra interés, así que será que no tiene necesidad. Y si no tiene necesidad, será porque tiene mucho trabajo o tiene muchos clientes. Y esto lo que significa es que el emprendedor debe ser muy bueno. Y por eso, vuelve a empezar el círculo, el emprendedor no muestra interés, ¿sabes? Siempre es lo mismo, no muestra interés porque no tiene necesidad, porque tiene mucho trabajo y porque debe ser muy bueno. Y por eso nuevamente no muestra interés. Entonces es un círculo que se repite continuamente y en la mente del cliente es la percepción que tenemos de la gente que no muestra interés. Nuevamente, quiero aclarar que no se trata de que te dé todo igual, pasar de los clientes, no atenderles. Hay que tratarles con educación, con respeto, hay que atenderles bien, todo eso por supuesto. Pero tenemos que entender cómo influye en la percepción, ¿vale?, de la persona que está al otro lado, nuestra manera de comportarnos. Y esto, pues la clave es eso, es tener un desapego del resultado, porque al final, cuando tú muestras tanto interés, cuando tienes tantas ganas de vender, en realidad es porque detrás hay una necesidad. Si yo tengo mis números hechos para todo el año y voy a un proceso de venta, evidentemente quiero vender, pero no voy a ir con esa necesidad, con esa urgencia y te bajo el precio y te hago un downsell y ahora te vendo no sé cuál y te hago un 2x1, o sea, todo con tal de vender. Al final eso empieza a transmitir necesidad o llegas incluso a tocar o a hacer propuestas, a hacer ofertas que llegan a lo absurdo por ser demasiado valor a un coste demasiado bajo. Entonces tú tienes que poner en valor tus productos, tienes que saber que es de buena calidad, tienes que venderlo bueno, pues con cierta sobriedad, ¿vale? Sí, con ganas y todo lo que tú quieras, pero no con un exceso de interés, de emoción, que de alguna forma se perciba como necesidad o como falsedad del otro lado. Y eso también yo recomiendo suscribirse, luego hablaremos de tu newsletter concretamente y de otras de gente que hemos tenido aquí, para ver cómo se pueden transmitir esta falta de necesidad de muchas maneras, ¿no? Y no es decirlo, no es... Lo fácil es decir, mira, me da igual que compres o no, es tu problema, bueno, ya está, pues hay una forma de hacerlo, yo no soy muy... Pero ese detalle que has contado de dejar caer... Oye, pues mira, ayer tuve que decirle que no a un cliente. Me encantaría trabajar con este cliente, pero como ya tengo otros 2 y me gusta hacer tal, pues no puedo hacer 3 consultorías en un mes. Normalmente solo hago una, pues este mes tengo 4. Y luego lo giras rápidamente y empiezas a hablar de otra cosa. Claro, la persona se le ha quedado en la cabeza, joder, este tío no es, oye, la importancia de decir que no, oye, no, dame un ejemplo concreto de una vez que dijiste que no. Y si esa vez que tú dijiste que no, lo que está es sugiriendo que es que tienes muchos otros clientes, que no tienes necesidad de uno más, que te da igual vender 100 que 150,
eso cala. O sea, yo creo que también esto es una lección de que la gente no es tonta. Y hay que... Bueno, hay gente tonta, pero hay gente que no es tonta. Y entonces no hace falta decirles todo. O sea, estamos hablando con humanos, no con máquinas. Entonces entienden que si tú cuentas ciertas cosas, la implicación natural, que es lo que estás comentando tú, es, ostras, este tío no tiene urgencia o esta tía no tiene necesidad, ¿por qué será? ¿Sabes? Y cierran ese loop en su mente ellos mismos sin que tú hayas tenido que decir nada más que tirar la piedra y esconder la mano, podríamos decir, ¿no? A mí, Óscar, me gusta hablar de sembrar semillas, ¿vale? En la película Inception, la de... ¿cómo se llama? Sí, Leonardo DiCaprio. No entendí nada, macho, la tengo que ver otra vez. Funciona así, básicamente. O sea, colocar una idea y que luego sea la persona la que la desarrolla, ¿no? Entonces, fíjate, para que te das una idea, un ejemplo muy rápido. Cuando yo hago mi evolución profesional, de repente digo, bueno, pues voy a dejar el diseño web, ¿vale? Voy a dejarlo, tengo esta cartera de clientes y tal, pero lo voy a dejar. Claro, tú estás dejando un negocio que funciona, estás dejando un negocio que está en marcha. Pues mucha necesidad no tendrás, porque si tuvieses que pagarte la siguiente cuota de hipoteca con el siguiente cliente, no lo dejarías, ¿no? No tienes otra cosa a la que agarrarte. Cuando tú haces ese cambio, de alguna forma, estás demostrando o le estás sugiriendo al mundo que o tienes valentía o no tienes necesidad o que tienes cubiertas tus necesidades, llámalo X, ¿no? Y tú cada vez que vas dejando pues caer, como dices tú, pues te preguntan, ¿cuándo vas a sacar nuevamente el servicio de mentoría? Pues mira, no lo voy a volver a sacar porque no me da la vida, ¿vale? No tengo tiempo. O no voy a sacar los servicios de consultoría hasta dentro de no sé cuánto tiempo porque prefiero centrarme en no sé qué. Normalmente, una persona que tiene necesidad coge lo que sea, cualquier trabajo que le venga, de quien sea, al precio que sea, porque lo necesita. Y la única manera de demostrar que no tienes necesidad, pero que se perciba como algo auténtico del otro lado, es que verdaderamente demuestres que no tienes esa necesidad, ¿vale? Que lo demuestres con hechos, no con palabras. No se trata de que tú digas que no, mira, es que me sobra la pasta. No. Es que si tú apareces en Instagram, en un vídeo, en tu mansión con una piscina de fondo, la gente ya se va a dar cuenta de que tienes mucha pasta. No hace falta que tú se lo digas. Pues se trata un poco de eso, de que tú coloques por ahí las semillas, que vayas dejando esa impresión y la gente se va haciendo su composición del lugar, ¿vale? No hace falta darle mucho más bombo a eso. Sí, eso me pasó algo parecido cuando en marzo interrumpimos el podcast. La gente no daba crédito, ¿no? Porque al final, yo mismo tampoco, al principio, pero porque realmente es muy importante en cuanto a relaciones, es muy importante en cuanto a audiencia, en cuanto a la relación con esa gente, o sea, ya no solo que te descubra la gente, sino que descubra cómo eres, ¿no? Semana tras semana, teniendo estas conversaciones, porque claro, vosotros los invitados vais rotando, pero yo estoy siempre aquí, y eso al final, pues transmite quién eres, cómo eres, de una forma muy natural y muy amena y muy cómoda para el oyente. Entonces, claro, dejar de hacer eso porque realmente quieres tener tiempo para analizar lo que estás haciendo y hacerlo mejor, y qué es lo que no te gusta, y por qué hay episodios que ya se te hacen bola, y cómo sería el mundo ideal de este podcast, y poner todo eso en stand-by el tiempo que sea necesario. Porque iba a ser un mes o dos, y acabaron siendo 6, y da igual. Es decir, aquí Óscar sigue aquí y vuelve no solo con un episodio a la semana, sino con 2. Entonces, ostras, pues habrá habido razones poderosas ahí, y tampoco se ha caído el universo. O sea, todo esto de hablar, no, deberías de hacer eso, no debes de depender de un solo canal, no, claro, está muy bien decirlo, pero cuando ven que tú te aplicas el cuento, también tiene bastante potencia, ¿no? Porque decía, sí, todo esto que estás diciendo de no depender de un canal, de no construir tu casa en un terreno alquilado, cierra tu canal de YouTube. No, es que es el que me da la audiencia, ciérralo. ¿Sabes? Porque total, ¿para qué vas a depender de uno solo, no? Que es lo que me estás contando que haga yo. Entonces... Hay que predicar siempre con el ejemplo. Eso es. Porque al final piensa que en el marketing lo que quiere la mayoría de la gente cuando nos contrata o cuando nos sigue es recorrer el camino que hemos recorrido nosotros. O sea, tú al final, cuando quieres aprender de alguien, quieres obtener el resultado que ya ha conseguido esa persona y tú tienes por delante ese camino por recorrer. Entonces, lo que estás buscando es esa referencia de esa persona que te puede ayudar a recorrer ese camino que él ya se lo conoce. En tu caso, si alguien quiere aprender podcasting, pues claro, evidentemente van a querer aprender de ti antes que de mí. Es que es lógico, por eso el ejemplo es tan importante, que nosotros lo que enseñemos lo dominemos, ¿no? Y lo estemos aplicando en nuestro día a día. Porque si no, pues al final lo que estás enseñando es teoría y punto. Pero tú en tu caso, con tu podcast, pues la gente ya te conoce, la gente sabe lo que eres, lo que no eres, tu personalidad, tus habilidades, y todo eso va calando. O sea, es que el nivel de conexión que consigues con la gente en este tipo de contenidos es muy profundo, ¿no? Y no hace falta que muestres interés o que intentes desapegarte del resultado o lo que sea, porque tú, como tu negocio te va bien, simplemente siendo honesto y transparente, la gente lo va a notar.
Es más complicado para la gente que sí que tiene necesidad y que en un momento dado tiene que fingir que no la tiene para que no se transmita, ¿no? Ahí es más complicado. Es cuando tienes que echarle muchas más agallas para ser capaz de no transmitir eso que en realidad el cuerpo te está pidiendo Sí. coger ese cliente como sea, ¿no? Bueno, es más complicado, Que evidentemente. también hay momentos, a lo mejor, pues que también te ayuda y que te puede fortalecer y es un poco el cambiar ese chip mental, ¿no? Pero, Arturo, la última, no sé si es la más importante, si sigue en un orden concreto o como nos has dicho, es simplemente la acumulación de todas Esta ellas, lo que... es súper rápida y esta es ¿Vale? quizá solo un Ujú. detallito, pero que a mí me ha funcionado muy bien. Y es en los textos de nuestra web. Esto además tu audiencia lo va a poder aplicar ¿Vale? ahora mismo, cuando acaben de escuchar el episodio. Ujú. Se dan una vuelta por su página web y pueden ir cambiando textos y le va a quedar mucho mejor. Que básicamente es modificar una expresión, ¿vale? O sea, una palabra en realidad. En lugar de decir sí, decir cuándo. Es decir, si decides entrar en mi formación, si decides contratar mi servicio, Ujú. en lugar de eso nosotros vamos a decir, cuando entres en la formación te vas a encontrar no sé qué, cuando contrates mi servicio vas a recibir no sé cuál, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto lo llamamos el cierre presuntivo, ¿vale? Estamos dando por hecho que el usuario ya ha decidido. Y lo que estamos haciendo con esto es adelantarle un paso en el proceso de decisión. Tú estás analizando una oferta, una propuesta en concreto, y dices, ¿y si la contrato? ¿Y si tal? Y tienes ese easy, ¿no? En la cabeza. Pero ¿qué ocurre si tú le empiezas a hablar, en lugar de easy o de ese sí, ¿no? Le Ujú. empiezas a hablar de cuándo. Y empieza de repente el usuario a decir, vale, pues cuando contrate esto, voy a recibir tal, tal, tal. Mentalmente, y sin que se dé cuenta, ha dado un pasito más y ya no está en la toma de decisión, sino que ya está decidido y está un poco averiguando qué es lo que va a recibir cuando efectúe el pago, ¿vale? Eso es algo muy sutil, pero es algo que funciona muy, muy bien y que nosotros hemos probado en múltiples ocasiones, que quedan mucho mejor los textos y que la gente entra mucho mejor. A mí me gusta aquí poner el ejemplo del banco. Tú vas al banco, le pides un crédito y la tía rápidamente te va a decir, sí, pues se parecen bien las condiciones, mira, perfecto, tal, te saco los papeles, vamos a firmarlo. O sea, da por hecho que ya has decidido, ¿no? Te Ujú. está de alguna manera metiendo en esa dinámica de que ya has decidido y ya quiere firmar. Y eres tú el que de repente tienes que dar un paso atrás y decir, oye, no, 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 que no he decidido todavía, ¿no? Pero ella actúa como si tú ya lo hubieses decidido. Y mucha gente acaba firmando casi que sin darse cuenta o de una manera precipitada. Entonces, ese es un ejemplo que, bueno, pues quizá no sea el mejor por la ética del asunto, ¿no? Pero es el concepto. Es el concepto y esto se puede aplicar no solo a texto, sino hay que ir siempre más allá, ¿no? Y realmente pensar lo que estamos poniendo. Y según estabas contando, se me ocurrió un ejemplo cuando lanzaba, pues cuando tienes un curso, igual a ti te pasa, muchas veces te preguntan, bastantes veces, oye, pero ¿este curso cuándo empieza? Y en el caso que sea un curso Evergreen, que no es un programa de mentoría con una fecha inicio, fecha fin, pues empieza cuando tú quieras y dura pues lo que tú quieras. Lo puedes hacer en 3 días o en 3 meses y todas las veces que tú quieras, ¿no? Entonces yo recuerdo exactamente el momento en el que empecé esas respuestas a poner, pues mira, empieza ahora mismo. Empieza ahora, o sea, en el momento en el que te apuntes, ya está, vas aquí, metes aquí tus datos y estás dentro. Y, o sea, el límite de tiempo para apuntarse es tal, pero ya cuando estés dentro, no hay prisa. O sea, hay prisa ya para que entres, pero ya en cuanto estés dentro, ya en el momento en el que entras, entonces ya le estás pintando la imagen de, y entonces ya entras y entonces vas a recibir este email y entonces ya ahí verás los distintos módulos y ahí vas a tener los distintos vídeos. O sea, estás poniendo un poco el peso en estás dando, como tú bien has dicho, la decisión de entrar en esta formación o no por tomada y le estás yendo un paso más allá, pintándole esa imagen de todo lo que se va a encontrar ya dentro, ya enseguida cuando esté dentro y tenga su login y su password y tenga su acceso. O sea, le estás pintando esa imagen también, con lo cual yo creo que el cambiar el sí por el cuándo realmente lo que está haciendo eso, le está ayudando a pintar una imagen, a hacer esa transición desde donde está ahora hasta donde en el fondo quiere ir, pero tiene esas dudas o tiene esas barreras. Es como si nos saltásemos la toma de decisión, ¿vale? En lugar de estar pensando en que ahora tengo que decidir si entro o no entro, es como si ya lo hubiese decidido y te lo llevas a esto es Sí. lo que recibes cuando entres, ¿no? Cuando pagues. Y da ese pequeño salto y él ya se imagina dentro. Que luego va a tener que confirmar si paga o no paga, ¿no? No, no, claro, claro, pero luego incluso si tú le puedes trasladar esa duda a otra duda, por ejemplo, en este caso, si tú estás lanzando un curso en verano, le dices, bueno, pues mira, todavía estás a tiempo para hacerlo si entras ahora, estamos en junio, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿En agosto? Bueno, pues mira,
te daría tiempo perfectamente, ya te vas de vacaciones con todo eso aprendido para que cuando vuelvas en septiembre o lo que sea ya lo estás aplicando inmediatamente. O sea, o bueno, también lo que puedes hacer es aprovechar ahora, porque te recuerdo que esto cierra mañana, entras ahora y si quieres ya empezar a hacer la formación en septiembre también vas a poder. Entonces fíjate que lo que has hecho es, le has cambiado una duda de si entro en el programa o no, por vale, voy a entrar en el programa. No sé ahora si lo hago antes de irme de vacaciones o si espero y empiezo en septiembre ya empezando con la nueva formación. O sea, sigue, o sea, es como que si le quitas todas las dudas de un plumazo, pasa lo que te pasa en el banco. Pero que de repente dices, espera un momento, que es que mientras que si le sustituyes una duda por otra, eso ya es mucho más, eso ya encima tiene otro efecto. O sea, claro, es como la diferencia entre responder las dudas de los clientes exactamente en la manera en la cual te las han planteado, sí, o tú dar una respuesta que en realidad es rebatir una objeción, ¿no? O sea, es que muchas veces el cliente te pregunta una cosa que a lo mejor es su interés, pero tú tienes que ser capaz de darle la vuelta para o entregarle más valor o poner un beneficio por encima de lo que te ha dicho o resolver una objeción que quizá no te ha dicho claramente, pero que está rondando ahí, que está flotando en el ambiente, que tú lo estás notando, ¿no? O sea, se trata un poco de ir capeando o ir poniendo, dando muletazos, ¿no? sí. A esas objeciones o a esas fricciones que hay en cada fase de venta. Y en ese último paso es que es un paso muy pequeñito, desde el punto en el cual está diciendo, ¿y si entro? ¿Vale? No sé si entrar o no entrar. A cuando ya está pensando en cómo va a ser esto cuando esté dentro, es un momento, o sea, es una toma de decisión de una fracción de segundo, pero es que ya le has metido dentro de la formación a nivel mental, a nivel imaginario, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber jugar con ese tipo de recursos. Ya te digo que es muy sencillito, solo con cambiar los sís que tengas en tu página web o en tus emails o lo que sea, o en tus cartas de venta, por los cuándo, eso mejora una barbaridad. Sí, para todo, además, y la gente, aunque no esté vendiendo activamente un email de, oye, escucha el podcast de esta semana, si te interesa escucharlo, no, o sea, cuando lo escuches vas a descubrir estos 5 consejos que nos está dando Arturo hoy, te va a contar estos 5 sencillos trucos de copywriting que no deberían de funcionar, pero que funcionan y que han estado espectacularmente bien. Por cierto, estos puntos, Arturo, estamos ya llegando al final del programa y tenemos mucha tarea, nos has dejado muchas ideas que reflexionar, muchas cosas que podemos aplicar, pero antes de despedirnos, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes qué van a encontrar en tu newsletter? ¿Por qué deberían apuntarse? Ese regalo de bienvenida que es la masterclass, los emails, los audios, no sé si va a cambiar para cuando publiquemos esto, pero hoy por hoy es un incentivo bastante goloso. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, nosotros ahora mismo, en el momento en el que grabamos esto, pero es muy probable que cuando se publique el episodio no esté o lo hayamos cambiado, ahora mismo tenemos una masterclass de email marketing en la cual explico un poco, bueno, pues qué acciones he llevado a cabo a lo largo de los últimos años para mejorar los resultados de mi negocio muy notablemente, ¿no? En los últimos años hemos ido duplicando facturación cada año, cosa que no es nada fácil de hacer y menos tal y como han estado las cosas, y yo se lo debo al email marketing y ahí explico un poco las estrategias que he aplicado para obtener esos resultados. ¿Qué ocurre? Que yo siempre estoy cambiando, estoy probando, tenemos ya en mente nuevos lead magnet y demás, entonces no sé cuánto tiempo va a estar ahí, pero bueno, igualmente a mí me gusta pensar que el valor, más allá del soborno, entre comillas, que ofrecemos, ¿no?, a los suscriptores a cambio de que nos den el email, a mí me gusta pensar que el valor está en el día a día, en lo que vas a recibir en esos correos. Por eso, porque te voy a intentar sacar una sonrisilla, te voy a explicar conceptos de marketing, te voy a dar que pensar todo lo que hemos estado hablando aquí. A veces te voy a provocar, a veces vas a leer cosas que te escuecen, a veces vas a pensar que soy un gilipollas o te vas a ir después de un mes o me vas a comprar, ya lo veremos, pero bueno, es una newsletter en la que hay 8.000 personas ahora mismo, a la gente le gusta, tiene buena reputación dentro del sector y tengo una comunidad muy fiel y bueno, pues creo que merece la pena darle un vistazo a ver si te gusta o no. Ahí doy fe que merece la pena darle un vistazo y bueno, y de todo esto de lo que se aprende, o sea, ir profundizando en los puntos que hemos hablado hoy. Arturo García, alma, corazón y mente pensante detrás de cerdoestratega.com. Muchas gracias por pasar este rato tan agradable con nosotros y tan formativo. Y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias a ti, Óscar. Ha sido un gustazo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta este podcast, si te gusta la Academia de Marketing Online y quieres aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. Y si tú también sueñas con emprender online, pero te paraliza la cantidad de información disponible y no sabes por dónde empezar, o crees que es muy difícil, o piensas que tú no vales para esto,
Te invito a ver la clase gratuita que he grabado para ti donde explico los pasos fundamentales para poner en marcha un negocio sólido en Internet desde cero, en el orden correcto y de forma súper fácil de entender. Puedes ver esa clase en www.oscarfeito.com/clase y te prometo que te ayudará a ponerte en marcha si todavía no lo has hecho y también a revisar los cimientos de tu negocio si ya has empezado, pero te gustaría crecer más rápido. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital con éxito. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.